Experiencia extraordinaria de las madres. Vamos a pedirle a Patricia Fernández que suba. Ella era presidenta de GESOL. Ellos nos van a mostrar una experiencia muy interesante. Vamos a ver un video de 6 minutos que es muy interesante. Y para el final le vamos a pedir al compañero Reutemann de Mendoza, que es un consultor internacional sobre el tema de economía social, que nos dé la última opinión. Así que estamos en el mejor momento. Patricia Fernández, líder además del movimiento 26 de julio. Peronismo 26 de julio. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Lo nuestro es una experiencia bastante diferente, tanto desde lo que nos dijo Oscar hoy, que bueno, su rol siempre fue desde organismos del Estado, tanto de provincia y de nación, y de su experiencia como educador, como también la experiencia que recién escuchamos de la compañera de las madres. Nosotros somos, GESOL significa de Gestión y Empleos Solidarios, pero vamos a contar muy brevemente la historia, porque si no, no se entiende si solo mostramos los resultados de este tránsito ya de 20 años. O sea, la red GESOL se organizó y se conformó en el año 89, que para nosotros fue, de los últimos, después del golpe del 76, uno de los hechos que también se olvidan en el país, porque fue la primera gran crisis del empleo y donde empezó a surgir la problemática del desempleo como un problema social del cual todavía hoy estamos tratando de encontrar una respuesta adecuada. Pero la red GESOL no hubiera existido si no hubiera existido el peronismo 26 de julio. Esto también es claro que nosotros lo tenemos que decir, porque si no hay muchas cosas que hoy se hablan y se dicen y se cuentan experiencias, pero nadie podría entender cómo en el año 89 algunos compañeros vimos que el desempleo venía para quedarse y que iba a ser la causa principal de la pobreza en nuestro país. Nosotros dentro del peronismo 26 de julio analizábamos, como cualquier organización política, la coyuntura internacional, nacional, y siempre desde una perspectiva histórica. En esto Oscar plantea muy bien, Tangelson, que el pensamiento estratégico fue una de las cosas que nos robó la dictadura del 76. Y todavía somos víctimas de esa falta de pensamiento estratégico. Sin embargo, aún siendo pocos compañeros y obviamente, teniendo la suerte el peronismo 26 de julio de haber tenido un secretario general como Cacho Scarpati, que falleció el año pasado, principal testigo de la megacausa de Campo de Mayo que se está desarrollando actualmente, y que estuvo 5 meses detenido en lo que era el centro clandestino El Campito, militante del peronismo de base, fundador de las Fuerzas Armadas Peronistas en Mar del Plata, y que oficial mayor montonero, y que fue el fundador de una agrupación en el exilio, Eva Perón, en España, porque él se sobrevivió de Campo de Mayo porque se escapó. Si no, hoy seguramente hubiera sido un desaparecido, porque hubo muy pocos sobrevivientes y ninguno iba a permitir que un sobreviviente de 5 meses de cautiverio pudiera escaparse. Justamente, lo decimos esto porque ese pensamiento estratégico nosotros tuvimos la suerte de tener un compañero que no había perdido ni le habían sacado su pensamiento estratégico. Y en el año 89, los compañeros que luego fundamos la red GESOL éramos del área gremial. Yo era la secretaria gremial del peronismo 26 de julio, y en el 89, además de perder todas las elecciones en las votaciones, porque todo el mundo estaba a favor de privatizar, porque había consenso social en lo que pasó en el 89, nos empezamos a ver que nos estábamos quedando sin trabajo. A diferencia de lo que fue luego en el 2001, nosotros éramos todos trabajadores calificados, que yo era científica de la Comisión Nacional de Energía Atómica,
pero que veíamos que por la reforma del Estado, los retiros voluntarios, la fragmentación y justamente, digamos, la decisión de no tener ciencia y tecnología en este país, de no tener ferrocarriles, de no tener, digamos, petróleo, de no tener nada y de sacarnos todo, nos estábamos quedando desocupados, aunque nos indemnizaban muy bien, porque éramos todos trabajadores, muchos, no era mi caso, digamos, pero muchos de 40 o 50 años de fábrica, de la UOM, de la Asociación Obrera Textil, de ferroviarios, y entonces no era que no teníamos capital, y nuestros compañeros decían, no se preocupen, toda vez que llovió paró, y nosotros sabíamos, por una lectura política, que, digamos, nos tocaba como mínimo entre 15 y 20 años de desocupación, y por lo tanto lo que en ese momento nos parecía que $40.000 era un montón de plata, total conseguíamos laburo a los 6 meses, sabíamos que era lo que nos tenía que permitir sobrevivir durante 15 años. Entonces empezamos primero a dar la pelea dentro de nuestros gremios. Por eso nosotros chicaneramente a veces le decimos a los compañeros, con mucho respeto decimos esto del movimiento piquetero, que en realidad nosotros fuimos la primera organización de desocupados. Y les digo, les vuelvo a recordar el año 1989. Y nosotros decíamos que la desocupación no iba a ser absorbida, que el neoliberalismo se iba a imponer porque se estaba imponiendo en Latinoamérica, que por primera vez la Argentina, después de la dictadura militar, habían logrado que nos convirtiéramos en Latinoamérica, y que estos fenómenos de la desocupación ya eran de nuestros países hermanos, por lo cual la Argentina inexorablemente, y mejor dicho, gracias al golpe militar y a los 30.000 compañeros desaparecidos, digamos, se iba a convertir en un país con desempleo. Y en ese momento empezamos a debatir, digamos, en los gremios que tenían que tomar estas banderas, que nosotros seguíamos siendo trabajadores, aún desocupados, y que esta tenía que ser una bandera de lucha gremial. Por supuesto, ni por derecha ni por izquierda, desde De Genaro hasta el último burócrata, nos acusaban de locos. Y nos empezamos a conocer un montón de delegados, desde Tucumán, Jujuy, Corrientes, Córdoba, Buenos Aires, donde nos reconocíamos y decíamos, no, compañeros, esto tiene que ser tomado porque los desocupados no vamos a ser marginales, vamos a ser casi más importantes que los ocupados. Y en ese contexto, por eso lamento que Oscar no se haya ido, porque si no se lo hubiera dicho antes, si hay alguien que en el 90 nos entendió y nos orientó, fue coincidentemente Oscar Tangelson desde el Instituto Provincial del Empleo. Miren, hacía años desde ese entonces que no me lo cruzaba. Y cuando le fuimos a contar, un montón de compañeros, que nosotros no estábamos de acuerdo con el concepto de microempresa, que nosotros no era cuestión de ser emprendedores, que nosotros éramos excluidos de un mercado formal de trabajo, pero que seguíamos siendo trabajadores. Y que no nos convencía porque éramos peronistas, digamos, esto de que había que tener cultura emprendedora, que de repente había que hacer cursos de capacitación en gestión de empresas y que lo que teníamos que hacer es la rentabilidad de nuestros negocios, sino que sabíamos que el autoempleo sí iba a ser una estrategia de sobrevivencia, pero que sabíamos muy bien como peronistas que unidos somos fuertes, organizados invencibles, y que teníamos que encontrar estrategias de asociatividad. Oscar nos alentó, nos dijo que teníamos absoluta razón, digamos que aunque fuéramos pocos y desatendidos por todos, teníamos que seguir en el camino. Nos contó, porque realmente por ahí los peronistas no teníamos tanto esa experiencia, sobre la gran experiencia que había en el país de las llamadas organizaciones de la economía social, las mutuales y cooperativas. Nosotros, imagínense que éramos desde científicos hasta compañeros que eran textiles, pasando por mecánicos, por telefónicos, o sea que era muy difícil que armemos cooperativas. Entonces, pero nos orientó Oscar diciendo, busquen, fíjense, traten de generar algún tipo de organización jurídica que les vaya, digamos, conteniendo todo esto que ustedes cuentan que están haciendo en los barrios. Nosotros en los barrios hacíamos talleres entre ocupados y desocupados, porque decíamos que el territorio era donde nos íbamos a encontrar todos, el único lugar, porque nos estaban excluyendo de la fábrica, nos estaban excluyendo de la educación,
entonces nos íbamos a encontrar en los territorios y hacíamos los talleres donde los ocupados, que en general eran de pequeñas y medianas empresas, nos contaban en su línea de producción qué problemas de suministro de proveedores o de insumos o de materiales, qué problema podía haber. Entonces íbamos a hablar con los dueños de esas pequeñas y medianas empresas, nos asesorábamos sobre las líneas de producción. Tengan en cuenta que, como decía también los compañeros, todos veníamos de un país que el peronismo nos formó de haber tenido acceso a la educación y a la cultura, por lo cual éramos todos empleados calificados, altamente calificados. Yo tenía doctorado hecho, digamos, y la mayoría de los compañeros estaban en una situación de haber sido oficiales mecánicos con sueldos importantes o de otros rubros. Entonces teníamos una capacidad cultural y también teníamos capacidad económica, porque habíamos recibido indemnizaciones. Entonces, lo que fuimos haciendo fue encontrando esas brechas, y desde ese momento descubrimos que no era cuestión de crear 15 puestos de trabajo, o 50 o 100, sino que era crear de a 1, 2, 3 puestos de trabajo que pudieran vivir, de lo cual pudiéramos vivir dignamente. Bueno, en este consejo que nos dio Oscar, y a partir de la creatividad popular, agarramos la forma de la mutual. Y como en esa época ya estábamos en pleno menemismo y, digamos, no entendían mucho para qué estaban las mutuales y las cooperativas, aprovechamos esa debilidad y el conocimiento personal que teníamos de un funcionario, porque había sido compañero de colegio de uno de nuestros compañeros, y fuimos y le presentamos un reglamento de generación de empleo. O sea que creamos la mutual, que era empleo y gestión solidaria, que quedaba feo, Exol, entonces después lo dimos vuelta, gestión y empleos solidarios, con un reglamento cuya finalidad era la creación de empleo a través del autoempleo. Y así fundamos en el año 91 nuestra primera herramienta jurídica. A partir de ahí seguimos en el desierto. Imagínense que crear emprendimientos autogestivos, asociativos, en un país que no tenía mercado, fue como atravesar el desierto. Llegamos al 95, 96, año 96, y de repente nos dimos cuenta que todo el país se estaba destruyendo, estaba cayéndose, digamos, a pedazos, y los 50 socios fundadores no solo habíamos conservado nuestro capital, o sea, no nos habíamos descapitalizado de nuestras indemnizaciones, sino que además habíamos podido garantizar los derechos como lo teníamos cuando éramos trabajadores asalariados. Entonces nos empezamos a preguntar qué habíamos hecho. Ustedes tengan en cuenta que nosotros éramos laburantes, que nuestra guía era una formación política de la cual seguíamos formando parte, y nuestros principios eran los principios del movimiento obrero organizado peronista. Esos eran nuestros elementos. No conocíamos ni a Yunus, ni conocíamos ni qué era la economía social, ni todas las teorías. La verdad que no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo, solo veíamos los resultados. A partir de ahí, y de nuevo también, digamos, por obra de una serie de circunstancias que tenía que ver con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, digamos, empezamos a capacitarnos, empezamos a participar, porque durante todo ese tiempo nos habíamos aislado de todos, del Estado, de los gremios porque nos daban bola, porque teníamos que sobrevivir y generar esta cuestión. Y después, más o menos en el año 97, digamos, empezamos de nuevo a relacionarnos con el Estado, y ahí empezamos a robar teoría, ¿no? Entonces teníamos oportunidad, un compañero, de hacer un curso que vinieron a hacer los españoles, de incubadoras de empresas de alta tecnología en las universidades, y nosotros que teníamos nuestros galponcitos y nuestros talleres, digamos, particulares, nos metimos ahí y dijimos, lo que estamos haciendo nosotros son incubadoras, solo que en vez de incubar negocios tecnológicos y de alta tecnología, incubamos